Tipología, manualística y arquitectura. Texto de Aldo Rossi. Documento que data de 1966, el cual Rossi utilizaba dentro de su cátedra titulada Características de distribución urbana y tipología de edificación, que era celebrado en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. En este texto, Rossi esboza una posible teoría del proyecto de arquitectura. El objetivo principal de esta escuela, sea cual sea la disciplina que estudiemos o enseñemos, es la arquitectura. Quiero contaros brevemente qué es lo que considero el tema principal de la arquitectura. Después trataré de los caracteres de los edificios entendidos como análisis y de algunas cuestiones que estos plantean, tales como la tipología y la manualística. Y finalmente, indicaré cómo se sitúan los temas que desarrollaremos en el curso en un cuadro general, así como cuáles son dichos temas. 1. Teoría de la arquitectura. Entiendo la arquitectura en sentido positivo, como una creación inseparable de la vida cívica y de la sociedad en la que se manifiesta. Por su propia naturaleza, la arquitectura es colectiva. De la misma forma en que los primeros seres humanos construyeron viviendas y en su primitiva construcción tendían a propiciarse un ambiente más favorable a su vida, a construirse un microclima, un clima artificial, construyeron a su vez con una intencionalidad estética. Iniciaron la arquitectura al mismo tiempo que las primeras trazas de la ciudad. De ahí que la arquitectura sea connatural con la formación de la civilización. Es un hecho permanente, universal y necesario. En la ciudad, la arquitectura se constituye con las viviendas y los monumentos, que a su vez son los ejes de la dinámica urbana. La creación de un ambiente más propicio para la vida y la intencionalidad estética son los caracteres estables de la arquitectura, que la diferencian de cualquier otro arte o ciencia, y que con todo la hacen partícipe del arte y de la ciencia. Como todo arte y como toda ciencia, la arquitectura es colectiva, pero en distinta medida y de una manera original, pues da forma concreta a la comunidad en la que se manifiesta. Situadas entre el artificio y la naturaleza, la arquitectura y la ciudad son la cosa humana por excelencia. Eugene Viollet-le-Duc definió la arquitectura como la creación humana. Y nada nos impresiona tanto como los grandes artefactos que aparecen esparcidos por la campiña, las propias ciudades, las obras de ingeniería. Sin las construcciones, el paisaje natural no es más que un luminoso desierto. Todo el paisaje que hoy vivimos y conocemos es obra del ser humano. Una idea de la arquitectura de este tipo puede extraerse de la línea principal del pensamiento arquitectónico que va desde los grandes tratadistas de la Ilustración hasta los estudiosos positivistas del siglo XIX, así como de los mayores intérpretes del movimiento moderno. En esta línea de pensamiento, que yo hago mía, la arquitectura significa la conformación de la materia y la transformación del mundo físico, de acuerdo con una idea, convirtiéndose así en la constitución de la sociedad civil. Desde la clasificación aristotélica hasta la actualidad, los monumentos y las viviendas, o dicho de otro modo, la esfera pública y privada, todavía son los dos momentos emergentes de la producción arquitectónica. Y a ellos siempre nos referiremos en nuestros estudios. Ellos son el objeto de nuestra investigación. 2. Proyecto y análisis. Los caracteres de los edificios. Límites disciplinares. En esta investigación me ocuparé del punto de vista analítico y analizaré los caracteres de las obras, de la ciudad como artefacto y de los edificios. Nuestro tema es precisamente el carácter de los edificios. Esta es la tarea que me ha sido asignada y de la que más me he ocupado. En comparación con el resto de temas de investigación,
como por ejemplo, el aspecto histórico o las teorías del proyecto. Sin embargo, también trataré de aquellos caracteres fundamentales de la arquitectura, pues se encuentran en las ideas mismas. Me ocuparé de la idea que tenemos de la arquitectura. Todos estos temas son positivos. Con ello hemos admitido implícitamente que los caracteres constituyen una parte del dominio de la arquitectura. Otra parte la constituye la historia y otra más la composición. Tiendo a creer que la composición o el proyecto continúan siendo la parte más importante, la parte más decisiva del proceso arquitectónico. Dado que todos estos aspectos, así como sus implicaciones disciplinares, convergen en un mismo tema, la arquitectura, en el proyecto sigue siendo fundamental el problema de las opciones, las decisiones y las transformaciones. De este modo, al hablar del proyecto y del problema de las opciones, se abren dos temas fundacionales y fundamentales: el arte y la política. Dejemos por ahora estos aspectos concluyentes y ocupémonos del análisis. Me propongo hablar ahora de qué es lo que yo entiendo por análisis arquitectónico, cuáles son sus fines y cómo se relaciona con la situación histórica de la disciplina de los caracteres. Hablar de análisis de la estructura arquitectónica nos acerca a una idea de la arquitectura como ciencia y deja entrever la posibilidad de establecer unos principios. ¿Cuál es el principio de una ciencia? ¿Qué son los principios? Los principios de una ciencia están constituidos por sus generalizaciones hipotéticas y por sus teorías. Representan estructuras o regularidades que se manifiestan a partir de los fenómenos particulares, y según los cuales dichos fenómenos pueden anticiparse de una manera sistemática. De ello se deriva la gran importancia de las descripciones y las generalizaciones. Ya sabemos el carácter fundamental que tiene la clasificación de cada ciencia. Sin embargo, debido a aquellas características de opción individual que son propias de la arquitectura, no podemos proponernos aplicar inmediatamente un programa de este tipo a la arquitectura. Así pues, una vez admitido que deben intentarse los procedimientos analíticos, el problema puede plantearse en los siguientes términos. ¿Cuáles son las implicaciones del análisis arquitectónico? Y en general de sus contribuciones en la comprensión de la arquitectura. ¿Y cuál es la importancia y el valor del análisis para la arquitectura? Habréis observado que siempre he hablado de caracteres de los edificios, y no de caracteres distributivos, cuando estos últimos son el nombre oficial de nuestro curso. En efecto, rechazo la idea de caracteres distributivos, porque carece de significado, o su significado es tan parcial que resulta irrelevante. Por tanto, sostengo que no existen caracteres distributivos, e incluso que es inconcebible que estos determinen de alguna manera una obra, o que tengan algún tipo de autonomía propia. Al situarnos frente a un edificio, lo conocemos a través de una serie de caracteres que lo definen, pero ninguno de ellos posee una vida autónoma fuera de la obra concreta que experimentamos. Ciertamente, cada uno de los caracteres estilísticos y constructivos tiene su propia autonomía, y nosotros nos destacamos como principios de clasificación. No obstante, esto no sirve para los caracteres distributivos. ¿Qué podemos entender acerca de ellos? En mi opinión, podemos entender por ello el estudio de los recorridos. Pero esta no es una cuestión puramente de planta, sino un tema de estructura. Los recorridos están vinculados tanto a la imagen como a la función. Este rechazo de los caracteres distributivos en sí, así como la creciente importancia de los caracteres, no son algo nuevo ni una polémica personal mía.
En 1947, Ludovico Couroni escribía, separar los caracteres constructivos y estilísticos de los distributivos y estos de los estéticos no es cultura. Pero, incluso en los descritos más tradicionales, rara vez se habla de caracteres distributivos. En el programa de la asignatura titulada Caracteres de los edificios, de Enrico Calandra en 1940, se hablaba de un entrecruzamiento de exigencias objetivas y de reflexión en ejemplos concretos que pongan en evidencia la imposibilidad práctica de que se repita el problema de una manera idéntica. Y aquí se habla de clasificaciones por tipos. El profesor Antonio Casi titulaba su libro Caratteri degli edifici, y su magisterio insistía más en el aspecto constructivo y en la manualística, tema este último muy importante, como veremos en el próximo parte del texto. En fin, excusadme tantas citas, pero es que el problema es muy importante, ya que no solo se refiere a una disciplina, sino que afecta a toda la escuela de arquitectura. Por ello, citamos precisamente opiniones autorizadas. Y la última de ellas, que quiero citar, es la de Giuseppe Samonà, quien escribía lo siguiente, el trabajo que hemos hecho hasta hoy, compenetrando gran parte de los análisis con las fases sucesivas de desarrollo gráfico del tema, es el error fundamental de proyecto de nuestras escuelas. La parte histórico-crítica de las diversas enseñanzas deberá desarrollarse de acuerdo con la independencia de cada profesor, pero los ejercicios deben desarrollarse sobre los elementos del organismo de proyecto. En el planteamiento de este curso no hemos hecho más que aplicar estos principios, y hemos querido distinguir precisamente aquel tipo de enseñanza teórica, importante y fundamental, del de la práctica. Pero práctica es una palabra trivial, así que hablemos de proyecto. No es una cuestión de gusto por ciertas palabras, sino de conceptos. Se trata de dos experiencias distintas que se reúnen en la universidad y que quizás no pueden avanzar la una sin la otra, pero que a pesar de todo siguen siendo bien distintas. 3. Tipología. Concepto de tipo. Sin embargo, hay un gran problema, una cuestión que atraviesa toda la historia de la arquitectura y que constituye uno de los ejes clave de nuestra disciplina. Me refiero a los problemas tipológicos. Identificar el tipo con la distribución es un error de bulto. Pero antes de definir el concepto de tipología, pongamos algunos ejemplos. Para ello, nos serviremos del material de estudio recogido y elaborado por los historiadores de la arquitectura, recordando lo importante y necesario que es para nosotros dicho material. El estudio de los caracteres de los edificios forma parte de un estudio más amplio, que comprende los caracteres históricos y estilísticos. Por otro lado, la génesis de los caracteres se entiende en su mayor parte a partir de la historia de la arquitectura. Pongamos un ejemplo clásico y evidente de los problemas tipológicos: la planta central. André Castel habla de una doble función del edificio de planta central. La primera sería predisponer el alma lo mejor posible a las facultades contemplativas y llevar a cabo un acto religioso en la propia sublimidad de la obra. No es casual que estas preocupaciones coincidan con la vuelta a la planta central. Así, la planta central y la cúpula con que se cubre se presentan como formas analógicas. Había tres consideraciones en favor de la planta central. Primero, el valor simbólico ligado a la forma circular. Segundo, el gran número de especulaciones geométricas provocadas por el estudio de los volúmenes en los que se combinaban la esfera y el cubo. Y por último, el prestigio de los ejemplos históricos. Estas consideraciones se hallaban en la base de la constitución del tipo. Por otro lado,
Rudolf Whitcower hablaba del valor simbólico de la tipología central y advertía la poca importancia que tiene el hecho de que las iglesias de planta central sean poco funcionales desde el punto de vista litúrgico. Por tanto, nos puede parecer sorprendente que un edificio con tanta importancia en la vida social de todo un periodo de la historia de Occidente prescinda de sus características funcionales y distributivas. En realidad, podemos ver que el tipo tiene determinantes mucho más complejos, como confirman los análisis científicos ejemplares de Whitcower y Chastel, entre otros, a los que nos hemos referido. Los arquitectos se han preocupado siempre de este problema, unos de manera directa y otros a través de su propia idea de la arquitectura. Recientemente, y en referencia a este tema, Giulio Carlo Argan ha retomado una definición que nos parece muy interesante. El teórico francés afirma, la palabra tipo no representa tanto la imagen de la cosa que hay que copiar o imitar perfectamente, como la imagen de un elemento que ha de servir como regla de modelo. Entendido según la ejecución práctica del arte, el modelo es un objeto que debe repetirse tal como es, mientras que, por el contrario, el tipo es un objeto mediante el cual cualquiera puede concebir obras que no se parezcan en nada entre ellas. En la primera parte de la proposición antes mencionada, del teórico francés, el autor descarta la posibilidad de algo que hay que imitar o copiar, ya que en este caso no se produciría la creación del modelo, es decir, no se haría arquitectura. La segunda proposición afirma que en la arquitectura existe un elemento que desempeña su propio papel, es decir, no algo a lo que se adecúa el objeto arquitectónico en su conformación, sino algo que está presente en el modelo. En realidad, esto es el modo constitutivo de la arquitectura, y en términos lógicos, puede decirse que ese algo es una constante. Un argumento de este tipo presupone concebir el hecho arquitectónico como una estructura que se revela y que es reconocible por el propio hecho. Si ese algo que podemos llamar elemento típico, o de una forma más sencilla, tipo, es una constante, puede encontrarse en todos los hechos arquitectónicos. Por ello, también se trata de un elemento cultural, y como tal, puede hallarse en los diversos hechos arquitectónicos. Así, la tipología se convierte en el momento analítico de la arquitectura, y puede localizarse aún mejor en el ámbito de los hechos urbanos. Este proceso de reducción es una operación lógica necesaria. No se puede hablar de problemas de forma e ignorar estos presupuestos. Sin embargo, más que hablar de un proceso de reducción, es más correcto hablar de procesos de identificación, en tanto que el tipo no existe antes que la arquitectura, sino que desempeña un papel que le es propio en su creación. En este sentido, todos los tratados de arquitectura lo son también de tipología, y resulta difícil distinguir entre ambos momentos en el proyecto. Por tanto, el tipo es constante y se presenta con caracteres de necesidad y de universalidad, aunque una vez determinados estos caracteres, reaccionan dialíticamente con la técnica, con las funciones, con el estilo, con el carácter colectivo y con el momento individual del hecho arquitectónico. Volvamos al ejemplo de la planta central. Cada vez que se opta por una planta central, se generan motivos dialécticos con la arquitectura de aquella iglesia, con sus funciones, con la técnica de la construcción y, en definitiva, con la colectividad que participa en la vida de aquella iglesia. Tiendo a creer que los tipos del edificio de viviendas no han cambiado desde la antigüedad hasta nuestros días, y que no existen nuevos modelos posibles de vivir. La casa como corredor es un esquema antiguo y está presente en muchos de los casos que queremos analizar. Un pasillo al que dan las habitaciones es un esquema necesario,
pero son enormes las diferencias que existen entre cada casa y entre cada época en que se construye este tipo. Como he dicho al comienzo, los principios de la arquitectura son únicos e inmutables. Pero las respuestas que las situaciones concretas, las situaciones humanas, dan a cuestiones diversas son muy distintas. Con todo esto hemos llevado a cabo un examen preliminar de las cuestiones tipológicas. Hemos procurado extraer definiciones de algunas proposiciones iniciales y referirnos a los hechos. Sería muy interesante analizar otras definiciones de tipo, así como otras direcciones de investigación. Me refiero a la definición propuesta por Guido Canella, quien por diferentes caminos definía la tipología como, la sistemática que busca la invariante de la morfología, entendiendo por morfología una sucesión de cambios expresados en un espacio concreto histórico, y por tipología al aspecto categórico que se deduce de cierta sucesión particular. La invariante investida con el valor de premisa morfológica se convierte, de hecho, en la filosofía del arquitecto. Me resulta muy interesante esta definición de invariante en un contexto diferente, que posibilita nuevas comparaciones y aportaciones. Una definición totalmente paralela a la que aquí hemos adelantado. Carlo Aimonino ha hecho una interesante contribución a estos estudios, al estudiar la tipología. Aimonino se ha detenido sobre todo en las relaciones entre proyecto y normativa, que aparecieron en los momentos históricos de la Ilustración y del movimiento moderno, intentando localizar tipos cada vez más ligados a una forma específica. Aimonino ve en algunos proyectos actuales, como el de Cumbernauld, una arquitectura que se convierte en tipo o reglamento en tanto que está resuelta desde el punto de vista formal. De ahí viene el interés renovado por los recorridos urbanos y por las infraestructuras. Hasta ahora hemos hablado de hechos. Hemos expuesto el argumento de la arquitectura y de sus caracteres primordiales, que son caracteres de necesidad y de intencionalidad estética. Y hemos anunciado que el análisis deberá detenerse más en los primeros que en los segundos, es decir, en los caracteres de necesidad. Hemos visto algunos caracteres emergentes del propio tema de la arquitectura, como el análisis, la historia, la composición. Y hemos intentado delinear el problema tipológico. Lo que quiero decir aquí es que los problemas tipológicos se refieren a los hechos arquitectónicos. Forman parte de cualquier consideración de la arquitectura y pueden ocuparse de la tipología de una manera totalmente distinta de la que yo he seguido, como hacen otros autores. Pero con ello no podrán discutir la realidad de los problemas tipológicos. No podrán impedir que interfieran en nuestro trabajo. 4. Manualística. En todas estas definiciones, y al expresar los conceptos de forma sintética, parece que la función de los tipos sea advertirnos anticipadamente cuál será la experiencia futura. Dicho de otro modo, nos sitúa en condiciones de anticiparnos al discurrir del proyecto. Este deseo de disponer de un sistema eficiente, la tipología, nos ha aproximado de una manera extraña a otro que se refiere a los caracteres, que es la manualística. Volveremos a tratar sobre la manualística. Sin embargo, si me permitís ser un poco más simplista, puedo decir que la manualística es una colección de ejemplos. Tenemos que construir un teatro y nos informamos sobre esto y aquello. Así es como se actúa en la práctica. Hablo de una manera elemental, pues se trata de un problema elemental, aunque serio. Por decirlo de algún modo, se trata de un instrumento. Me interesa y me resulta cómodo saber lo que mide normalmente una escalera, y para ello consulto un manual. Sin embargo, esto no excluye que yo llegue por otros caminos y por otros motivos a la dimensión exacta de una escalera. Por ello, la manualística es útil,
pues además nos permite realizar una serie de comparaciones a menudo necesarias. Sin embargo, a menudo sucede que se confunde el dato de manual, un instrumento, y el dato considerado como medida óptima, que es el estándar. En dicho caso, el dato se convierte casi en un fundamento ideológico. Posiciones de este tipo han conducido a graves distorsiones. Al tratar el problema de la vivienda, pondré algunos ejemplos donde aparecen claramente. 5. Modelo y modelística. Hechos, sistemas e instrumentos, parece que avanzamos con algunas certezas. Pero, en cambio, lo que resulta más problemático es cómo nos ocupamos de los problemas. He puesto el ejemplo de un sistema que intenta llegar a definir aquellas regularidades a las que me refería al principio. Para concretar de algún modo el análisis, tenemos que estar muy atentos a los problemas del lenguaje que utilizamos y a las definiciones. De este modo introduzco el término modelo. Os habréis dado cuenta de que con estas definiciones de tipo nos hemos aproximado a una problemática parecida a la de los modelos. En la escuela de arquitectura habréis oído hablar mucho de los modelos, sobre todo en los textos y discursos sobre urbanismo. En este sentido bastante parecido al de tipo, tal como lo hemos anunciado aquí, este término se traduce a menudo del inglés pattern, un término muy utilizado en los textos anglosajones, y que en inglés se aproxima más a la idea de esquema o tipo que a la de modelo. Así, se habla de un modelo de ciudad radiocéntrica, o de una ciudad dispersa, etc. Y también de un modelo de ciudad territorio, y o de un modelo de viviendas en altura, etc. Muchos autores hablan indistintamente del modelo de la ciudad jardín o de la unidad de habitación. ¿Qué se entiende por modelo desde el punto de vista científico? En relación con determinado fenómeno del mundo, debe considerarse el modelo en sí como un conjunto orgánico de relaciones que vinculan aspectos singulares del fenómeno que se examina, que no sean todas de identidad y que no contengan tautologías. Los modelos pueden dividirse en 2 puntos. 1. Descriptivos. 2. Interpretativos. 3. De comportamiento. Y 4. De decisión. De todos estos modelos que pertenecen a las ciencias exactas y a la política económica, solo pueden interesarnos los descriptivos. En cualquier grado de desarrollo que se encuentre, la teoría deja fuera de su campo visual grandes problemas que es incapaz de incluir en su propio sistema de relaciones, pero de cualquier forma están claramente presentes en ojos de todos. Ejemplos característicos son las oscilaciones económicas, el concepto de clase social, de grupo social y otros. Todos estos casos, que no pueden definirse en un sentido tradicional, se estudian basándose en la medida, sui generis, del mayor número de aspectos del fenómeno que se examina. Así, pueden utilizarse modelos descriptivos en el urbanismo para intentar imaginar todos los modelos posibles de configuración de un fenómeno, y en qué casos el modelo pertenece en gran medida a las ciencias sociales. No obstante, en arquitectura la idea sigue siendo ambigua y el elemento individual de decisión es vital importancia. Así, mientras podemos decir que la ciudad jardín es un modelo, parece más problemático decir que una arquitectura es un modelo. Pero, aun con todas las cautelas aquí señaladas, podemos preguntarnos en qué consiste la ambigüedad sustancial de la modelística. Esta reside en una extensión impropia de la lectura y de la fase analítica, y en algunos aspectos resulta particularmente grave en las intervenciones sobre el territorio, pero afecta también a toda la arquitectura. En un reciente informe presentado en el Congreso del Instituto Nacional de Urbanística de Trieste,
Varios autores sosteníamos la importancia del análisis en tanto que se distingue del proyecto, e indicábamos el claro límite cultural de aquellas posiciones que hacen extraer el proyecto directamente del análisis, elaborando hipótesis de los comportamientos finales de la ciudad y del territorio. La posición de los mecanistas presupone, de hecho, el conocimiento de todos los hechos que pertenecen a un lugar. Resulta difícil sostener este conocimiento, pues los hechos solo pueden explicarse en el momento del proyecto. Sin embargo, esta concreción no puede estar presente en la construcción de los modelos, ya que un modelo nunca podrá pretender tener la dignidad de forma, y en última instancia, es precisamente la forma el signo concreto de la arquitectura como creación, así como la medida de la dimensión que la rodea. Por ello, en el Congreso de Trieste, concluíamos con la afirmación de que cuando se sienta la exigencia muy lícita de llamar a Le Corbusier para construir el Hospital de Venecia, esto significa que el mecanismo no funciona. El problema no puede resolverse ni con siluetas, ni con volúmenes, ni con modelos. Solo se puede construir en Venecia, y en cualquier otra ciudad histórica, así como en cualquier ciudad moderna, añadiendo edificios acabados al núcleo acabado de la ciudad. 6. Análisis y arquitectura. La arquitectura como cosa humana comprendida entre la necesidad y la intencionalidad estética. La tipología con todas sus implicaciones. La manualística y el problema de los esquemas y de los modelos constituyen la base y las premisas de un estudio analítico de la ciudad, de un curso de caracteres de los edificios, de una teoría de la arquitectura. Me doy cuenta de que no he tratado aquí estos problemas con la sistematicidad necesaria, pero me urgía sobre todo ofrecer un cuadro general de una serie de problemas que iremos desarrollando a lo largo del curso. Estos son los términos de comparación que recorrerán las próximas clases, y será oportuno insistir siempre en ello mediante cotejos, aproximaciones y comunicaciones parciales. Pero, ¿cuál debe ser el terreno que hemos abordado y sobre el que nos proponemos verificar estas afirmaciones, este esbozo de teoría? ¿De dónde sacaremos la regularidad a la que nos referíamos al principio? Nuestro término continuo de comparación será la ciudad. Tal como he afirmado al inicio, los seres humanos constituyen la arquitectura a través de las primeras trazas de la ciudad. Por ello, extraeremos de la ciudad los caracteres propios de los edificios. En primer lugar, intentaremos ver cuáles son los métodos de estudio de la ciudad y hasta qué punto estos nacen de la arquitectura y hacen referencia a ella. Después, analizaremos las relaciones que existen entre morfología urbana y tipología constructiva, integrándolas con ideas de otras disciplinas, cuando resulte útil una integración de campo. A partir de la lectura de la ciudad, extraeremos las definiciones relativas a la vivienda y a los edificios públicos, entendiendo la primera como algo estrechamente vinculado a la dinámica urbana y a los edificios públicos como puntos fijos, elementos primarios de la propia dinámica urbana. A continuación, llevaremos a cabo, hasta donde sea posible, un análisis más detallado de las cuestiones de la vivienda. Volviendo a los temas del análisis del proyecto, distinguir con rigidez entre análisis y arquitectura puede desviarnos de nuestro camino. Pero se trata de una manera de comprender y de responder a la pregunta ¿qué significa? Una vez asimiladas las primeras diferencias, debemos distinguir entre el aspecto lógico y el aspecto creativo de la arquitectura. No importa de qué aspecto nos ocupemos. Lo que debemos reconocer es la necesidad del arquitecto de analizar y de meditar los enunciados de la arquitectura. Si lo que se pretende es producir alguna contribución sustancial a la arquitectura de la ciudad.